Comenzar la clase, chicos. Nuestra última clase de participación y argumentación en democracia del año. Espero que se encuentren todos bien. Me imagino que cansados, al igual que nosotros los profesores, pero ya un poco más tranquilos en el sentido de que ya nos queda muy, muy poquito para finalizar este año que ha sido en realidad bastante complejo. Sobre todo ustedes que están tomando una asignatura que es nueva, quizá obviamente la argumentación es un contenido que habían abordado en años anteriores, pero quizá el enfoque que nosotros le dimos fue distinto. Espero que haya sido esta asignatura en realidad como un aporte para ustedes en el hecho más que nada de que hayan podido desarrollar su pensamiento crítico un poco más, el hecho de analizar los temas que a veces son polémicos, de poder cuestionarnos muchas cosas que a veces se nos presentan en los medios. Principalmente, ese era el objetivo de esta asignatura, desarrollar y potenciar, fortalecer su pensamiento crítico, que ustedes fueran capaces de exponer sus ideas, pero siempre con argumentos lógicos, racionales, de peso, y que también pudieran investigar, porque muchos temas quizás para ustedes eran desconocidos, no manejaban mucho, y ahí una parte importante tenía que ver a veces en buscar información, en investigar para que pudieran defender sus ideas con hechos, con datos concretos. Ya, sin darle más vueltas, hoy 10 de diciembre vamos a comenzar la clase. Ahí. Ya, los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy, yo le había adelantado un poquito, principalmente es crear afiches propagandísticos empleando lingüísticos y no lingüísticos utilizados en la argumentación con el fin de expresar sus posturas sobre temas controversiales. Eso va a ser lo medular de nuestra última actividad. El crear ya es una habilidad cognitiva de nivel superior, entonces a esta altura ya del año, nuestra última actividad, deberíamos ser capaces ya de crear. Y también exponer sus puntos de vista, privilegiando el componente racional de la argumentación y estableciendo relaciones lógicas y extrayendo conclusiones razonadas. Continuamos. Ya, yo le había adelantado que, bueno, el objetivo lo dice que íbamos a hacer afiches propagandísticos sobre temas polémicos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos que nosotros estuvimos trabajando en la actividad 8 y 9. Ya en la última actividad ya más que nada era reforzar y consolidar los conocimientos que habíamos adquirido en las actividades anteriores. Es por eso que, bueno, obviamente la idea es que comencemos revisando lo que ustedes respondieron, cómo enfrentaron esta actividad 9, y aquí es más que nada para que corroboren cuáles son fortalezas, debilidades, quizás qué es lo que les falta al momento de responder a veces para alcanzar quizá los puntajes completos o tener una respuesta ya mejor desarrollada. Ya, lo primero que tenían que hacer era observar una imagen, un afiche que tenía que ver con la tenencia responsable de animales. En esta imagen decía, ¿quién hablará por mí? Sé la voz de los que no tienen. Adopta, protege, esteriliza. Yo hablo por ti. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito comunicativo del afiche? Yo les mencionaba que los propósitos comunicativos apuntan, por ejemplo, a informar, argumentar, exponer, narrar, em, persuadir, concientizar. Todos los textos se crean con un objetivo en particular. Por ejemplo, una noticia, en este caso, vendría su objetivo esencial, sería informar. ¿Y cuál era en este caso el propósito de esta afiche? Principalmente era concientizar a la población, a las personas sobre el abandono y el maltrato animal
incita a adoptar y cuidar de ellos, se hace un llamado para que las personas defendamos los derechos de los animales, ya que ellos no lo pueden hacer. En otras palabras, se trata de la tenencia responsable de mascotas, como les había mencionado. Eso era lo que ustedes tenían que responder a grandes rasgos. Podrían haber puesto, no sé, persuadir, concientizar, generar conciencia. Esos sinónimos igual servían como una posible respuesta. Continuamos. La B dice, identifica al menos un recurso lingüístico empleado y señala en qué palabras se evidencia. Ya, la más notoria obviamente era la pregunta retórica, y que era la frase, ¿quién hablará por mí? Y el modalizador discursivo, sé la voz de los que no tienen. Toda esta respuesta igual la iba sacando de lo que ustedes iban, por lo menos en mi sección, chicos, porque la del profesor Cristian no puedo acceder a sus trabajos, pero más o menos lo que ustedes iban también comentando y respondiendo. Así que algunos se van a dar cuenta que, bueno, que respondieron muy parecido. La C describe detalladamente la imagen del afiche y los colores empleados. ¿Qué sensación o emoción te transmiten? Ya, esa última parte obviamente es algo subjetivo, pero sí acuérdense que la interpretación de los colores, como era subjetiva, sí habían elementos que se mantenían o ideas que se mantenían en cuanto a, como a la significación que uno le da a ciertos colores. Ya, la imagen empleada es la de un perro adulto en la que se dice quién hablará por mí y su tamaño ocupa todo el centro de la. El color que predomina es el verde esmeralda, ya que ocupa todo el fondo. Vamos a aceptar. ¿Quién es Román? No recuerdo que haya un Román en la sección. Espérenme un momento. ¿Alguien sabe quién es Román? Chicos, no es un nombre conocido anteriormente, porque a veces acceden desde otras cuentas. ¿Alguien me puede contestar? No lo voy a aceptar. ¿Nadie conoce algún Román de tercero? No, nosotros tenemos un compañero que se apellida Román, o sea, que se llama Román, ¿De qué curso? tercero a Rayán. Ya lo voy a admitir, ahí vamos a ver. Ojalá no ocurra nada porque me parece extraño. Ya, continuamos. Ya predominaba, dijimos, el color verde esmeralda, ya que ocupaba el fondo del afiche, y en cuanto a las letras, estas eran blancas y negras. La sensación o emoción que transmite, la mayoría puso que era serenidad, tranquilidad, seriedad y tristeza. Esas eran como las emociones que predominaban en las respuestas que ustedes pusieron en su guía. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien contestó algo muy distinto o lo interpretó de una forma contraria a lo que nosotros pusimos acá? Ya, vamos a continuar. Chicos, por favor, más participación porque de verdad me da la impresión que estuviera haciendo la clase sola. Así que cualquier cosita, cualquier duda, igual la idea es que ustedes puedan apoyar quizá o complementar lo que yo estoy hablando. Ya, el segundo ítem, debían observar estos dos afiches propagandísticos que tenían un mismo tema en común y luego completar un cuadro comparativo que incluía recursos lingüísticos y no lingüísticos. Eh, Mire las imágenes un poquito para que traten de recordarse, ya que esto lo hicieron hace unas semanas, entonces quizás algunas cosas se le olvidaron. En el primer afiche vemos una niña que no sé si tendrá entre 6 y 7 años, es pequeña o 5. No podría decir exactamente qué edad, pero se nota que es una niña pequeña. El eslogan dice: los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños.
La otra, tenemos un afiche que es bastante informativo, tiene estadísticas y el eslogan dice: en el mundo hay 168 millones de niños en situación de trabajo infantil. Se muestra un mapa general, la cantidad de niños que están en esta situación en los distintos como continentes o sectores del mundo. Y principalmente también habla y refuerza que en América Latina ocupa el tercer lugar a nivel mundial de lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Ya. Y ahora las preguntas. Esto es bastante, pero en realidad se ve harto, pero no es tanto. Así que paciencia. Ya, en la primera parte del cuadro comparativo tenían que mencionar un modalizador discursivo empleado en cada afiche y describir la oración o enunciado en el que se observaba. O sea, tenían la oración o la frase en la que se evidenciaba ese modelizador. En la primera era muy poco el texto, entonces era evidente. Decía, los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Eso corresponde a una opinión, entonces corresponde a la modalidad apreciativa. En cuanto al segundo afiche, se expresan bueno, varias frases, pero algunas que nos demuestran que predomina la modalidad lógica es, por ejemplo, en el mundo hay 168 millones de niños en situación de trabajo infantil y también América Latina ocupa el tercer lugar a nivel global. Ambos son modalidad lógica porque en realidad no están expresando hechos, datos y una información que es real y concreta. La segunda parte dice que tenían que describir las imágenes y considerando también el tamaño, el color, al describirlas. En la primera decíamos que nos muestra una niña de alrededor de 5 a 7 años que carga con dificultad unos ladrillos. Esta se ubica en el centro del afiche y los colores que predominan son el azul, el rojo y el beige o blanco, porque el fondo en realidad no se sabe si es blanco o beige, es un poco oscuro. Y en el segundo dice, se observan tres imágenes, principalmente el mapa de América Latina que está en el centro y tiene un mayor tamaño, y y en las otras se muestra la silueta en negro de dos niños que están trabajando. Los colores que predominan son el negro, el azul, el gris y el blanco. Y lo último del cuadro comparativo era describe y analiza la tipografía empleada, o sea, la letra que se utilizó en estas propagandas, todas afiches. En el primero, la frase los niños no deberían trabajar en el campo sino en sus sueños tiene un tamaño grande que ocupa toda la parte superior del afiche. Se emplean dos colores, el azul y el rojo. Y la última frase está escrita en rojo, para de alguna forma captar la atención del público y de que esta forma sea la frase que de alguna forma más recuerden los receptores, las personas que vean esta propaganda, porque visualmente es inevitable irse a ese color, el rojo, porque es muy llamativo, muy fuerte. Y el segundo decía que tenía una tipografía, la tipografía que se empleaba era legible, bien formal, eh, eran letras sobrias y el color que predominaba era el negro. No, si veíamos era un afiche quizás que entregaba bastante información, pero no era un afiche que visualmente o estéticamente quizás fuera tan llamativo y que captara tanto la atención. El mensaje en sí, la información que se entrega es importante, pero para hacer un buen afiche tiene que haber un complemento así de todo, que sea atractivo visualmente y que el mensaje nos genere impacto. El color que predominaba era el negro y el azul. Las frases que tienen un mayor tamaño eran el mundo hay 168 millones de niños, eso ya lo dijimos. Y mi trabajo es ser niño, que también eso estaba en un tamaño mayor. Esta tipografía y colores empleados tienen la intención de demostrar que este es un tema serio y en realidad, de alguna forma, por decirlo, serio y que causa igual tristeza o empatía de parte de las otras personas, porque bueno, aquí sí, quizá aquí en Chile uno no lo ve tanto porque dice ya, uno es menor de edad, pide permiso, autorización notarial de los papás para trabajar, pero a veces si hay niños que trabajan,
quizás sin remuneración, y nosotros quizás lo vemos en ciudades más grandes cuando vemos en las calles mamás con su hijo vendiendo parche curita, mentitas, algún dulce, y de alguna forma eso es trabajo, trabajo infantil. eh, y no estar, por ejemplo, como deberían estar educándose en escuelas. Ya, comparten más o menos el análisis, lo que se observa aquí, cómo les fue en relación a lo que yo les voy diciendo. ¿Respondieron similar o les fue mal? ¿Coincidieron? Yanara, ¿cómo te fue en relación a lo que sale aquí en la tabla? ¿Respondiste de forma similar o te fue más o menos? Respondí de forma similar, profe. ¿Quién es Ah, Yanara? soy yo, profe. Si yo le dije la otra vez que era yo, el Benjamín. Ay, Benja, ya disculpa. Parecía una voz de hombre. Ya, Benjamín. Le puse Eh, algo similar, profe, ya, pero no me acuerdo mucho qué le puse. Pero algo ya, igual. Ah, qué bien. Florencia, ¿tú respondiste más o menos similar o te fue más o menos en esta parte? No, fue similar a eso. Ya, súper. En general creo que yo creo que les fue bien a todos. En realidad había que poner bastante ojo, observar y analizar, no tenía tanta complejidad. La 3 decía, considerando los elementos lingüísticos y no lingüísticos de ambos afiches, responde las siguientes preguntas. A tu parecer, ¿cuál de los dos afiches tiene mayor fuerza argumentativa? Entrega dos argumentos que respalden tu postura. Obviamente podíamos tener dos tipos de respuesta, lo importante era que fundamentaran bien su opinión. Algunos que el afiche 1, principalmente, o sea, el afiche 2, porque se entregaban cifras, porcentajes reales sobre la cantidad de niños en situación de trabajo infantil. Y también porque se realizaba una comparación con otros continentes y se mostraba el ranking a nivel global. O sea, aquí en realidad todos, por lo menos en mi sección, respondieron que ese tenía mayor fuerza argumentativa, porque en el primero se veía un eslogan, pero no había mayor desarrollo de la información, ningún dato. Entonces, aquí todos concordaron de que el segundo tenía mayor fuerza argumentativa porque se entregaban datos concretos, porcentajes, y eso tenía mayor fuerza argumentativa. En la B, ¿cuál es el propósito comunicativo de estos afiches? En tu opinión, ¿cuál logra mejor su objetivo? Fundamenta. Primero dice, el propósito de estos afiches es generar conciencia o concienciar sobre la gran cantidad de niños que están en situación de trabajo infantil a nivel mundial sin poder estudiar y disfrutar de su niñez. El primer afiche, ya que la imagen es más... aquí podíamos tener las dos respuestas, porque dice, ¿cuál logra mejor su objetivo? Algunos decían que el primero, ya que la imagen era más conmovedora y el eslogan te hace reflexionar y empatizar. Si el eslogan tenía mayor carga emocional, más persuasivo que convencer. Y la imagen obviamente era distinta a los otros que eran solamente siluetas negras. Aquí efectivamente aparecía una niña que estaba trabajando y cargando con dificultad unos ladrillos. Así que algunos decían que era la 1 y otros respondían que el segundo, ya que entregaba información real, apoyada en porcentajes y datos cuantitativos. Esos eran los dos tipos de respuestas que encontramos. El ítem 4 tenían que analizar esta propaganda. ¿Le darías 5 cucharaditas de grasa a tus hijos? ¿Por qué les das frituras? Enseñemos a nuestra familia a alimentarse sanamente. La pregunta 1, ¿cuál es el propósito comunicativo de esta campaña? Ya, el propósito es que los padres, porque va dirigido, mira, dice, ¿le darías a tus hijos? Ahí implícitamente nos está diciendo que va dirigido a padres o madres para que reflexionen y tomen conciencia de que la alimentación de sus hijos debe ser saludable y se deben evitar las frituras y grasas. La B, ¿cuál es el recurso lingüístico más utilizado? ¿Con qué intención crees que se emplea? Y aquí era evidente que la que más se repetía era la pregunta retórica, se empleaba 2 veces.
les daría 5 cucharaditas de grasa a tus hijos. ¿Por qué les da frituras? Y se emplean con el fin de apelar directamente a los padres para que estos reflexionen y se cuestionen si están alimentando adecuadamente. A la persona que va a leer este afiche se va al tiro inmediatamente, bueno, si no es papá quizás no lo va a cuestionar, pero el hecho de ser padre o madre te va a responder internamente, implícitamente estas respuestas. Entonces hace reflexionar y apela directamente a los padres. La C, ¿consideras que esta campaña es efectiva y podría persuadir a las personas? Bueno, esa era una respuesta personal. La mayoría puso que sí, ya que la imagen demuestra el rechazo de los niños frente a esta situación y el mensaje es claro y directo, a pesar de ser un poco cruda la imagen del plato con grasa. La mayoría coincide en esta respuesta. La última era para consolidar lo aprendido. Podían observar cualquiera de las propagandas de la actividad, la del perrito, la de los niños trabajando, la del consumo de frituras, y tenían que poner ideas para mejorarlas, pero me refería a las propagandas, a la ficha en sí, considerando lo que hemos trabajado, los recursos que se han empleado, porque hay algunos que en relación a los temas me proponían como soluciones, por ejemplo, no sé, para terminar con el trabajo infantil se deberían, no sé, impulsar políticas públicas, ya, eso no tenía que ver. Yo les decía que mejoraran, que esas ideas mejoraran como el afiche, la propaganda en sí, y a eso se refería que, no sé, que cambiaran la letra, el mensaje, los colores, a eso. Algunas respuestas fueron, en el caso de los niños que consumían frituras, por ejemplo, decía cambiar las imágenes presentes y que hay algunas que demuestren mejor el tema hablado como un antes y un después o las enfermedades que éstas producen. No sé, haber mostrado quizá un niño enfermo, una persona con obesidad, eso quizá hubiese generado más impacto. Y cuanto a lo del trabajo infantil, a la ficha 2, algunos cambiarían los colores, la tipografía, ya que si la información era correcta, eran datos duros y reales, las letras no llamaban mucho la atención, la imagen y los colores. Así que esas eran algunas ideas que se rescataron. Ya, eso fue la actividad, espero que le haya ido bien. A mi parecer, encuentro que desarrollaron bien las preguntas y han ido de alguna forma progresando. Se ve el cambio desde las primeras actividades hasta esta última, o sea, desarrollan mejor su idea, fundamentan bien, tratan de entregar respaldo en base a veces a datos, cosas concretas, así que yo los felicito porque ya finalizando, a pesar de que este año no tuvimos presenciales, se vio por lo menos un progreso significativo en varios de ustedes. Así que los felicito, chiquillos, en eso. Ya, entonces ahora vamos a comenzar a explicar un poquito lo de la actividad de hoy, pero como yo les dije que tenían que crear afiches propagandísticos, es necesario que sepamos qué es un afiche, o sea, todos tenemos una noción de que quizá es como un panfleto, una imagen, contexto, pero sí un afiche, aunque por simple se vea, tiene una estructura determinada, así que eso es lo que vamos a abordar y un poquito lo que es la propaganda, cosa que les quede claro cómo tienen que hacer su afiche propagandístico. Ya, el afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto o bien para invitar a participar en algo o a actuar de cierta forma. Los afiches se utilizan en la publicidad o en la propaganda. Recuerden que la publicidad se emplea para vender, ofrecer productos o bienes y servicios, y la propaganda es un texto que se emplea más que nada para cambiar o persuadir a las personas sobre determinados comportamientos, para difundir ideas, ideologías. Aquí no se vende un producto ni nada, sino lo que se busca es persuadir a las personas para que tengan un cambio en su comportamiento o en su manera de pensar.
Ya. ¿Y cuál es la importancia de los afiches? Es que en la actualidad se utilizan para todo tipo de comunicación. O sea, nosotros nos damos cuenta que en las calles hay pegados afiches, a veces en los paraderos, no sé, en Ciudad Grande, en semáforos, en postes a veces. Entonces, los afiches son importantes y nos presentaba ello de forma diaria. Incluso las publicidades que a veces nos aparecen cuando estamos en el computador, en algún navegador, que aparecen. A veces uno abre una página y ahora todo tiene publicidad y afiches. Dijimos que se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta carteles de universidades o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para venta de productos y servicios de empresas. Ya, la mayoría de los afiches se utilizan más que nada para la publicidad que para la propaganda. Si uno se pone a buscar por internet, muchas veces lo que más va a encontrar es de afiches sobre productos, sobre servicios. Uno va a la calle y te entregan afiches, panfletos, y de propaganda es poco. Lo que más en Chile uno ve, por ejemplo, en la campaña de la Teletón y eso es como lo que he visto, que se realizan campañas todos los años. em, Incluso cuando ya empieza esta temporada de verano, en las calles a veces, en las carreteras para los de CONAF o carabineros, para entregarnos a veces igual afiches con información sobre lo que tiene que ver con los incendios, los cuidados, precauciones que tenemos que tener. Y en septiembre es típico que nos entreguen afiches sobre el conducir en estado de ebriedad, los riesgos, etc. Ya, esta es la estructura del afiche. Principalmente son 4 partes principales. El eslogan, que es como el título, la frase principal, siempre el eslogan va a tener un tamaño más grande que va a sobresalir en el afiche, un color más llamativo, un tamaño más grande. Siempre el eslogan, al igual que un titular de una noticia, este es un tamaño más grande en la parte superior o en el centro, pero siempre como en las partes más focalizadas, que llamen la atención inmediatamente. Es una frase breve, no es un párrafo, sino que prácticamente es una oración. Y que tiene como objetivo captar obviamente la atención, llevar a leer, escuchar o mirar el resto del mensaje. Muchas veces los eslogan utilizan, por ejemplo, figuras retóricas, metáforas, comparaciones, em, utilizan un lenguaje como embellecido o los eslogan a veces de algunas campañas tienen incluso rima. Entonces, es una frase que es llamativa, que trata de captar la atención, no solamente por quizás la tipografía o por el color, sino que muchas veces para crear un efecto quizás sonoro. Por eso les digo que muchos eslogan tienen rima. La imagen, por su parte, es principal. Tiene que tener una imagen central que obviamente de alguna forma va a reflejar o expresar la idea que se quiere transmitir. Su principal valor deriva en la capacidad para sintetizar lo que quiere comunicar. Puede tratarse de fotografías, dibujos o gráficos. Tiene que haber una imagen. Y ahí es importante, chicos, porque dice que podían ser fotografías, dibujos o gráficos. Pero la idea es que sea una fotografía, si es una campaña propagandística, tiene que estar directamente relacionada con el tema, que mayor refleje quizá el eslogan o el mensaje que se quiere transmitir, entre otros. El cuerpo de texto realiza la función básica de explicar mediante el lenguaje escrito lo que anuncia el titular, o sea, lo que se expresa en el eslogan. El cuerpo del texto viene a ser quizá como un párrafo, 2 o 3 líneas, donde de alguna forma se explica o se desarrolla un poquito más el mensaje central que se quiere entregar. Em, el cuerpo del texto publicitario puede ser de diferentes tipos en función de su extensión y su estilo. Por eso le digo, puede ser un poco extenso o puede ser más breve. Hay algunos afiches, por ejemplo, el que vimos de la actividad no anterior, la del SIDA. Si se dan cuenta en ese afiche, había bastante información.
Encontramos información en columna a los lados, a la parte inferior. Entonces, eso igual era cuerpo de texto, todo entregaba información. Y elementos de la firma completan el mensaje y lo cierran. Los más habituales son el nombre del producto, logotipo, la marca corporativa, una dirección o forma de contacto. Estos elementos unifican la comunicación del enunciante y le proporcionan imagen de continuidad. Ya los elementos de firma más que nada son, si es una campaña, como decíamos, del VIH, puede ser, no sé, la firma del Ministerio de Salud, puede ser del gobierno, puede ser de alguna institución privada o pública, de alguna corporación, de alguna ONG, etcétera. Pero siempre va como el logo o el nombre de la entidad que se encarga de hacer este tipo de propaganda o publicidad. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Dice campaña regional de donación de sangre. No des un abrazo, pon el brazo. Hoy más que nunca te necesitamos. Juntos salvemos vida. ¿Dónde donar? En los bancos de sangre de nuestra red asistencial, reservando la hora vía telefónica. Y ahí nombra Hospital de La Serena, el número de contacto, Hospital de Coquimbo y Hospital de Ovalle. Ya. Ahora quiero preguntar, por ejemplo, arriba, en la parte superior, donde dice campaña regional de donación de sangre, ¿a qué elemento correspondería de la estructura de un afiche? Eslogan, cuerpo del texto, imagen, la firma. ¿Me podrían decir? Kendra Riquelme, ¿me podría decir, por ejemplo, a qué corresponde la campaña regional de donación de sangre, donde dice servicio de salud? ¿A qué parte de la estructura de un afiche nos referimos? Kendra, ¿estás? ¿O tienen conectada nomás la... Michelle? Michelle, ¿me escuchas? Sí, ¿Me podrías decir a qué corresponde esta parte del afiche, la campaña regional de donación de sangre, servicio de salud? a los elementos de firma. Exactamente. Bueno, aquí nos pasamos. Ya, los elementos de firma, súper bien. Y ahí está el logo del servicio de salud y esto es de Coquimbo. No des un abrazo, pon el brazo, hoy más que nunca te necesitamos. Elizabeth, ¿a qué corresponde esta parte del afiche? Elizabeth Profe, se Zambrano. corta, me lo repite, es que se corta. La parte que dice no des un abrazo, pon el brazo. ¿A qué parte o estructura del afiche corresponde esta oración? ¿Al eslogan? Sí, súper bien, al eslogan. Ya, el siguiente donde aparecen las imágenes y el corazón, es evidente que corresponde a la imagen. Y lo último vendría a ser ya el cuerpo del texto. Donde dice, aquí ya desarrollamos, entrega información específica, donde podían donar, los números de contacto. Y aquí tenemos entonces identificadas las 4 partes que componen una ficha. ¿Quedan claros, chicos? ¿Se entiende? Sí. Ya recuerden que Sí, el profe. eslogan es importante, que va en un tamaño de letra, una tipografía mayor o más atractiva, y que es una oración, una frase breve, no un párrafo, porque ya en el cuerpo del texto nosotros vamos a desarrollar la información. El eslogan capta la atención, trata de ser atractivo, utiliza un lenguaje a veces embellecido o se vale de figuras retóricas, para que lo tomen en cuenta. Ya, este afiche presentado aquí correspondía a una propaganda, ya que engloba las acciones que tienen como objetivo captar adeptos o influir en la actitud de las personas. Es decir, se espera convencer al público para que adopte una determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o creencia. Entonces, el afiche que observamos anteriormente no era una publicidad, sino que era una propaganda, porque trataba de concientizar a la gente sobre la donación de sangre.
Y ahí se entregaban también el número de contacto y cuál era la entidad que impulsaba esta campaña. La propaganda está ligada a cuestiones mayoritariamente políticas, si se dan cuenta, cuando son las campañas electorales, ya sea para concejales, elección de alcaldes, presidentes, gobernadores, se utilizan afiches propagandísticos, puede ser también para captación de afiliados, simpatizantes, puede ser también para fines ideológicos, como organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fuerzas armadas. Típico que también a fin de año las Fuerzas Armadas inician campañas para alumnos que salen de cuarto medio, de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército. Y ellos obviamente no están vendiendo un producto, pero sí están de alguna forma difundiendo ideologías y captando adeptos. O también la propaganda tiene fines religiosos, captar a fieles, a religiones y o sectas. Entonces, esos son más que nada los fines o en realidad a las ideas a las cuales uno liga también lo que es la propaganda. Ya, ¿se entiende, chiquillos? ¿Queda claro lo que es propaganda? Sí, profe, si se entiende. Ya, muy bien. Y ahí abajo una imagen de ejemplos de otras propagandas para que después las revisen bien. Una era vacúnate contra la influenza, otro tiene que ver con hacerse el examen preventivo del SIDA y otro tenía que ver con la contaminación en los mares y en el mundo en general. Ya, ahora vamos a las instrucciones de la actividad. Van a tener que observar 2 videos de YouTube. Ahí yo les puse el link, pero también se lo enviaron por WhatsApp. Uno se llama Emanero, si no hacen nada sos parte, y si viera a esta niña en la calle, pasarías de largo. Miren, estos videos más que nada tratan temas determinados que de alguna forma son para concientizarlos, sensibilizarlos sobre estos temas en particular y que les ayuden también a generar ideas al momento después de hacer sus actos. Entonces, por eso la idea es importante que los vean, porque de estos videos quizás pueden sacar mucha idea o pueden inspirarse también. Algunos quizás los van a conmover o le van a dar pena, rabia, etcétera, pero son estos 2 videos. Y me gustaría que, como son cortitos, uno dura 30 segundos y el otro 3 minutos, aunque no lo veamos completo, pero que los veamos un poquito para que comentemos. Les voy a tratar de compartir pantalla. Voy a buscar uno de los videos. Y ustedes me dicen si lo ven. ¿Lo ven, chicos, o no? Parece que no lo ven. A ver. Voy a abrirlo otra vez. Compartir. Ya, chicos, ¿lo ven el video o no? No, se ve chiquitito. Se ve chiquitito. Está en la carpeta. Sí, está en la carpeta, se ve la miniatura, ¿no? Pero Ya, no se está reproduciendo. ya, nueva función. Compartir pantalla. Ahí, Sí, ahí sí. ya, bien. Ya, ahora sí, pongan atención.
Mure birot amiswat tachuchkani romatsuya netskana. Grabe. Tari sume una boda. Ya, ahora vamos a detener. Vamos a compartir pantalla, pero del otro video. Ya, ¿este lo ven, chicos? Sí, profe. Ya. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto... Cosas sean tan duras, no hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Esta impotencia de ser uno contra todos, no me importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Ya. Vamos a volver a compartir pantalla. Ya retomamos. Ya, chicos, ¿qué le parecieron los videos que vimos en el primer caso, por ejemplo, de la niñita que se llama Enano, creo? ¿Cuál es el tema que se trata ahí en ese video? Hoxan, ¿nos puedes decir cuál es el tema que se abordaba en el primero? Creo que tenía que ver con los prejuicios que tiene la gente ante los niños que son de escasos recursos y los que son de una vida más acomodada, cómo la gente los trataba según su prejuicio. Ya, súper bien. Es discriminación por clase social. Sí, bien, Valentina. Ahí nos vimos enfrentados a discriminación por, en este caso, por el vestuario, por la ropa, por la clase social
que tenía esta niñita, porque se supone que en una estaba vestida bien, quizás con ropa de marca, ahí estaba representando cierta clase social, y la otra caracterización estaba con hollín, con ropa sucia. Entonces, la gente al verla bien vestida, ordenadita, todos se iban a prestarle ayuda, a preguntarla, pero cuando esta misma niñita llegaba con otra ropa más sucia, al final toda la gente la rechazaba, le pedía que se alejara y que se fuera. Entonces, trata muy bien este video de los prejuicios, como dice Hoxan, y lo que es la discriminación. Y sobre todo, uno no se da cuenta y a veces sigue patrones o conductas que se van repitiendo en las familias por prejuicio. Motivo porque toca al lado de los niños, y como habíamos visto en la clase anterior, hay muchos niños que en la actualidad trabajan eh, sin poder estudiar, sin siquiera tener quizá algún adulto que se haga cargo de ellos, y eso conmueve. Y en el segundo video el tema era... Benjamín, ¿me puedes decir cuál era el tema es el tema del segundo video? Sobre un niño que como que le hacían bullying. Sí, el segundo video era como un spot de Argentina sobre como la prevención del bullying, una campaña en contra del bullying. Y bueno, un rapero hizo esta canción para esta campaña, y de alguna forma trató de reflejar en este rap lo que siente un niño que sufre bullying, lo que vive día a día, lo que piensa y sus emociones al verse enfrentado a esta situación. Entonces, los temas a los cuales ustedes van a hacer su afiche va a ser uno de estos dos. Entonces, van a tener que escoger uno de estos temas. Uno, ya sea la discriminación. Chicos, la discriminación es amplia, puede hacer un afiche relacionado con la discriminación racial, cuando nosotros, no sé, por ejemplo, en Chile nos hemos enfrentado a la discriminación hacia los pueblos originarios, a los mapuches. La discriminación a veces se da por clases sociales, que las personas quizás más acomodadas, o como lo que se veía en el caso del experimento social, o las personas que están en situación de calle, que son pobres, sufren otro trato hacia las otras personas, siendo que todos tenemos la misma dignidad por el hecho de ser personas. Podemos hablar de discriminación también por orientación sexual, las personas que a veces son homofóbicas, o discriminación, hay de muchos tipos de discriminación. Entonces, que trate de discriminación independiente del tipo de que sea, porque como dije, la discriminación es amplia y se da en muchas situaciones. Entonces ahí ustedes eligen, pero el tema que sea discriminación o bullying. Bullying, pero enfocado como en el tema escolar. Ya, continuamos. Entonces, luego de elegir el tema por el cual ustedes van a hacer su afiche propagandístico, van a tener que considerar estos elementos que son fundamentales para que lo desarrollen bien. Aquí, ustedes ven tantas cosas. Ya si se dan cuenta, cuando ven un afiche no es algo tan complejo de hacer, porque el afiche tiene, dijimos, una estructura de 4 elementos principales. Aquí la gracia va a ser en las imágenes que ustedes muestren, en quizá el eslogan que ustedes creen, en los colores. Ahí va a depender su afiche. Ya, primero tiene que obviamente ser un afiche que concientice sobre alguno de estos temas, el bullying o la discriminación, con el fin de persuadir a los receptores y que estos se adhieran a la causa que ustedes proponen. O sea, la idea es que sea en contra, son campañas para concientizar sobre estos temas que de alguna forma son como problemas sociales. La B, el afiche debe considerar como futuros receptores a los estudiantes de nuestro establecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es que quizá eso no se va a ver
explícita, pero sí, si va dirigido, por ejemplo, supongamos estos afiches tuviéramos que publicarlo en el liceo, quizás no me sirve un eslogan tan formal. Quizás yo puedo emplear un lenguaje más coloquial o términos o jergas juveniles más adecuadas para mis compañeros. No quiere decir que utilicen un lenguaje informal. Sí puedo utilizar jergas o expresiones que son coloquiales o más de la jerga juvenil, como les dije, como les mencioné, para que de alguna forma a través del lenguaje también sean más cercanos hacia sus receptores. O sea, como va dirigido a los demás estudiantes supuestamente del liceo, tienen que emplear un lenguaje común. Si ustedes utilizan un lenguaje muy especializado, muy técnico, que quizás con vocabulario, palabras que sus compañeros no van a entender, se supone que quizás no van a causar el mismo efecto que si lo hicieran con un lenguaje más cercano. ¿Me entienden eso, cierto? Chicos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, bien. Entonces, a eso me refiero en considerar a sus futuros receptores que van a ser los estudiantes del liceo. Ya, la propaganda debe incorporar y diseñarse considerando todos los elementos que componen una ficha. O sea, en la pauta, que después se les va a mostrar la rúbrica, tiene que tener un eslogan, una imagen central. Bueno, hay algunos afiches que no solamente tienen una imagen, pero sí siempre hay una de mayor tamaño que resalta o capta la atención y que tiene directa relación con el eslogan. Hay algunos que incluyen más imágenes pequeñitos, pero siempre tiene que haber una que destaque o que sea de mayor tamaño y que capte la atención, que sea lo primero o como el centro de atención de este afiche. Un cuerpo del texto que por lo general se puede poner quizá dentro de una columna, en el lado, no sé, por el lado derecho, el lado izquierdo. El ejemplo del afiche de la donación de sangre puede ir quizá el cuerpo del texto abajo, donde ustedes ya desarrollan más la idea que van a presentar. Pueden agregar, chiquillo, igual que en las afiches anteriores, pueden agregar el cuerpo del texto, como en el afiche ese que tenía el mapa y tenía estadísticas. Ese tiene harta información, no es como el otro de donación de sangre que solamente abajito desarrolla la idea. Pueden incluir, bueno, aparte de desarrollar la idea, incluir quizá alguno de estadística o respaldo en relación quizá a la discriminación o el bullying en Chile que ustedes hayan encontrado. Y eso igual les va a ayudar a reforzar y a que su afiche tenga mayor fuerza argumentativa. Y entonces, incluir los 4 elementos fundamentales del afiche: el eslogan, imagen, cuerpo del texto y elementos de firma. En el elemento de firma, chiquillos, bueno, abajo se les explica que tiene que incluir el logo del establecimiento, porque se supone que esa va a ser como la institución que va a como respaldar esta campaña, más sus nombres, porque esta actividad la pueden hacer de forma individual o en parejas, más sus nombres y el curso. Sí, chicos, para que después no tengamos confusiones al revisar, la idea es que lo hagan, si lo van a hacer en pareja, la actividad la desarrollen con un compañero de su sección de PAD, porque si se junta, por ejemplo, un alumno del profesor Cristian con un alumno mío, y vamos a tener problemas quizás al revisar, porque tendrían que enviarle al profesor Cristian la actividad y a mí. Y después puede significar que, según el criterio de cada uno, un alumno tenga una nota y el otro compañero tenga otra nota. Entonces, ojo con eso, si lo hacen en parejas, que sea con un compañero de su misma sección de PAD, porque si no, después pueden tener distintas calificaciones. Ya, lo otro, se deben utilizar al menos 2 recursos lingüísticos empleados en la argumentación. Profe, una consulta. Dime, Karina. Eso de los elementos de firma, ¿eso se ponen ahí mismo en el afiche? Sí, por lo general van en la parte superior, como ahí decía, por ejemplo, salud, gobierno de salud, no me acuerdo qué decía en el de donación de sangre, pero por lo general, ¿es arriba o es en el pie de página, al final del afiche, en chiquitito? Siempre va así el logo, arriba o abajo, o sea, al inicio o al final. ¿Se entiende ya. eso? Gracias, profe.
Sí. Entonces, para que al final, bueno, yo les recomiendo que al final del afiche pongan el logo del liceo y al ladito ya sus nombres y su curso. Ya, continuamos. Tienen que utilizar al menos 2 recursos lingüísticos. Ahí ustedes ven si utilizan una pregunta retórica, figuras literarias, el léxico valorativo, modalizadores o conectores propios de la argumentación, que recordamos que eran 5 recursos lingüísticos. La idea es que, chiquillos, de estos recursos no se repitan, porque yo voy a contar en la rúbrica, voy a verificar que empleen 2 de estos 5, pero sí, eso no quiere decir que puedan repetir, no se puedan, que puedan usar 2 preguntas retóricas y, no sé, pues, una frase con léxico valorativo, o que el léxico valorativo puede reflejar en el eslogan. Entonces, pero estos 2 recursos empleados tienen que ser distintos. Pueden poner más de 2 recursos, como les digo, pero de los que yo voy a evaluar, tengo que fijarme o por lo menos identificar 2 que sean distintos. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. La E, considerando el propósito de su propaganda, deben incorporar todos los elementos no lingüísticos vistos en clase. Ya, esto no es algo más, porque en realidad todos los recursos no lingüísticos que vimos en clase se emplean en los afiches, van en todos los afiches. Entonces, por ejemplo, los recursos lingüísticos vimos la imagen, tiene que ir en el afiche, vimos lo que es la tipografía, el tipo de letra, tiene que ir en el afiche, analizarse lo que es el tipo de letra, porque el eslogan lleva uno, porque quizá en el pie de página hay otro tipo de letra. También vimos lo de los colores, todo el afiche tienen que tener color, y lo que tiene que ver con la disposición gráfica o la forma que ustedes organizan la imagen, cómo distribuyen los elementos en su afiche, es igual. Entonces, eso de los elementos no lingüísticos no vendría a ser nada nuevo, porque para hacer el afiche tienen que considerarlos. Lo que sí yo voy a evaluar es que tengan coherencia con el propósito de su propaganda. Por ejemplo, en cuanto a la tipografía, dijimos que el eslogan es obvio que tiene que tener una letra distinta, llamativa o de un tamaño mayor. Decíamos que la imagen tiene que ser coherente con el tema o el mensaje a transmitir. Si ustedes, por ejemplo, me ponen una imagen que no tiene relación, coherencia se supone, con el tema de su afiche, ahí obviamente no tendrían todo el puntaje, o sea, tiene que tener relación. Los colores también que ustedes empleen, pueden usar un fondo de un color, en un cuadro escribir de otro color, pero no quiere decir que toda la imagen o todo el fondo sea unificado, como en el caso del afiche del perrito que era todo verde. Entonces, ahí, y también recordar que los colores tienen una función y uno les da un significado en particular. Por ejemplo, el hecho de usar letras rojas, el color negro, el color blanco. Entonces, todo tiene que tener coherencia de acuerdo al propósito que ustedes quieren dar. Y en eso yo me voy a fijar. También el elemento de firma empleada, como les dije, debe incluir el logo del establecimiento, sus nombres y curso. Eso se reitera. Y el afiche puede ser diseñado en variedad de soportes. Ya, aquí yo les doy toda la variedad de posibilidades, chiquillos, porque sé que algunos se manejan en programas, algunos quizás tienen muchas habilidades para dibujar, lo hacen muy bien, entonces lo pueden hacer en una cartulina. No es necesario que sea una cartulina de un pliego, pueden cortarla por la mitad, o hay cartulinas de color igual más pequeñas, pueden hacerlo en una hoja de blog, pueden hacerlo también en Word. En Word ponen un cuadro, insertan un cuadro y copian la imagen, escriben un eslogan y la información correspondiente, le agregan al fondo un color. Eso lo pueden hacer en Word, es fácil. Lo pueden hacer en PowerPoint igual, en un PowerPoint, en una diapositiva, hacer el afiche. No les voy a dar dimensiones, pero sí que cumpla con todo esto, obviamente, y que sea ya el afiche, puede ser, no sé, obviamente todos los afiches son rectangulares, pero puede estar en forma vertical o en forma ya horizontal más extendida. Ustedes ven cómo lo hacen, pero que tenga forma rectangular. Pueden usar Photoshop, algunos se manejan muy bien en lo que es Photoshop o programas de edición. Y también está Canva, que no sé si lo conocen. Canva es una aplicación, es un programa gratuito que está en internet, que uno se puede registrar con Facebook, que es súper fácil, eso no te demora nada, lo puedes registrar con tu correo electrónico. Y Canva te da la opción y tiene un montón de planillas ya hechas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una infografía,
ahí les va a dar la opción hacer, no sé, afiche. Les va a dar un fondo, les va a dar opciones de letras, les puede permitir también subir imágenes de su computador o sacar de Canva, pero Canva, si lo aprenden a usar, simplifica mucho, sirve para hacer videos publicitarios, para hacer currículum, invitaciones, tarjetas, no sé, una invitación de matrimonio, invitación de cumpleaños, para hacer diplomas, para hacer un montón de tipos de, eh, podríamos decir, de textos multimodales, visuales. Entonces, si alguno sabe usarlo, aproveche y utilícelo. Eso, chicos, ¿alguna duda sobre lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna parte de la No, profe, no tengo dudas. Ya, ¿hay alguna parte en la que Gracias. ustedes... No, profe, está todo claro. Ya. ¿Qué es lo otro? También, como todas las actividades, yo les doy un bonus, en caso de que, no sé, algo no se le haya ido, no hayan considerado este bonus. Obviamente lo van a tener que hacer en una hojita aparte o enviarlo como otro archivo o en el mismo archivo de la ficha, pero la idea es que sea en una hojita aparte, donde pueden responder estas dos preguntas. Y en el desarrollo de estas pueden llegar a obtener 6 puntos que se van a sumar al puntaje de su afiche. Como es un bono, esto es optativo, a elección, el que quiere lo hace. Ya, y las preguntas de esto son: señala 2 enseñanzas, saberes o aprendizajes, o saberes aprendidos en la asignatura que a tu parecer fueron un aporte para tu formación o te parecieron importantes de abordar. No me refiero solamente a contenido, quizá algo que nosotros aprendimos o quizá sobre un tema que abordamos, que ustedes hayan aprendido algo o le haya dejado o haya sido significativo para ustedes. A eso me refiero en esta primera pregunta, no solamente de contenido, sino que algo de todo lo que hemos hablado en todas las actividades que hemos hecho, que a ustedes les haya parecido significativo, les haya gustado, o ustedes quizás nunca le habían dado el tiempo, no lo habían analizado bien, etcétera. Y en la 2 tienen que mencionar 2 temas polémicos abordados en la asignatura. Abordamos muchos temas, lo que tenía que ver con la AFP, con los derechos del niño, hablamos cuando hablábamos del plebiscito, hablamos al comienzo hasta de COVID, de lo que es la tenencia responsable, de la alimentación. Hemos hablado muchos temas en realidad en la asignatura, donación de sangre. Entonces, han sido temas quizá todos contingentes, actuales. Ahora estábamos hablando del bullying, de la discriminación, entonces la idea es que hagan una retrospección hacia atrás de los temas que hemos abordado. Hablamos de cambio climático también cuando leímos el discurso de la Greta Thunberg. Entonces, hemos abordado hartos temas importantes. En feminismo, cuando leímos el discurso de Emma Watson. Entonces, la idea es que elijan 2 de estos temas y que abordaban la asignatura, pero que para ustedes hayan sido significativos e importantes y que fundamenten su elección. Entonces, ustedes pueden poner, no sé, los 2 temas que escogí abordados la asignatura, no sé, fueron el cambio climático, me pareció importante, significativo, y ahí entreguen sus razones, o por qué lo escogieron como dentro de los que más les gustaron o fueron importantes. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Ya, bien. Ya, miren, no les voy a dar pautas, chicos, porque miren, todo lo que aparece en la escala de apreciación, porque la idea es que si ustedes la revisen después, porque esta misma es la pauta que yo voy a usar para evaluar sus afiches, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes la revisen, pero todos estos indicadores se sacaron de acuerdo a las instrucciones que mencionamos anteriormente que estaban en el cuadrito. Tenemos 3 niveles de logro. En el logrado tendrían los 3 puntos, es porque efectivamente cumplieron en su totalidad con lo que se solicita. Medianamente logrado porque quizás les faltó algo o algo estaba incompleto, y no logrado porque en realidad estaba mal hecho o no se hizo lo que se solicitó. Bueno, dentro de los aspectos eran que abordaran el tema, uno de los temas, que le emplearan recursos
Dice el lenguaje. Ya, el lenguaje empleado y los recursos no lingüísticos son coherentes con el receptor al cual dirigido. Eso les mencioné anteriormente, que la elección de sus imágenes, de su eslogan, el lenguaje que ustedes emplean, sea cercano a los chicos del liceo. Que la propaganda también tenía que incluir todos los elementos del afiche, que era el eslogan, la imagen, el cuerpo del texto y la firma, que debía incluir el logo del liceo y los integrantes de curso. Otro aspecto era que se evidenciaran 2 o más recursos lingüísticos, como les dije, que también se incorporaran los 4 recursos no lingüísticos trabajados, lo que era la imagen, el color, la tipografía, disposición gráfica, pero no solamente emplearlos, sino que sean coherentes, como les dije, con el tema o con su propósito comunicativo. ¿Qué voy a hablar también? Importante, que no estaba el otro, la buena presentación, que sea legible su afiche, que esté limpio y que esté ordenado. Una cartulina sí me voy a fijar que no esté con tantos borrones, que quizá no sea una hoja quizás toda arrugada, que se vea que es un trabajo pulcro, limpio. Em, y también tiene que ver con que esté ordenado, que uno al verlo visualmente no sea un caos, porque esté para allá, que tenga por acá un montón de cosas y que al final uno no sepa cómo enfrentar y leerlo. La idea es que el afiche uno lo vea y efectivamente sepa qué es lo primero que tiene que leer. ¿Y qué es lo que primero tiene que leer uno? Es el eslogan, que va a ser la frase que más capte la atención y en mayor tamaño. Entonces, a eso me refiero también, que no sea un caos el afiche y uno esté bombardeado de imágenes y no sepa por dónde empezar. Y también voy a considerar el plazo y la fecha de entrega. Chiquillos, van a tener hasta el viernes para enviarme esta actividad. Tienen hoy y mañana. Mañana todo el día, no les voy a poner una hora. Y eso también va a depender. Ya pasan de esta fecha, yo voy a tener que obviamente disminuirle el puntaje. Ojo que ya está la última actividad, entonces mientras antes envíen, yo voy a tener sus notas y su promedio de la asignatura, y eso es súper importante. El puntaje total de esta actividad son 39 puntos. Y eso sería, chicos. Espero que la clase haya sido de su agrado, que la asignatura haya sido de su agrado. Todo tenía que ver con argumentar, por eso estábamos hablando de participación y argumentación en democracia. Espero que los temas abordados lo hayan hecho reflexionar, que hayan podido aprender de algunos. Bueno, que nos faltó el interactuar. Ese fue el problema, porque estamos en participación. Y clase por Zoom es difícil, porque yo sé que ustedes no todos son compañeros, que les da vergüenza hablar. Y si hubiese sido en clases normales, presenciales, yo sé que quizás hubiese sido más significativo, hubiesen quizás alcanzado, no sé, un aprendizaje más profundo, más... pero sí, yo sí me voy con la idea de que vi un logro y un progreso importante en ustedes. Y eso se vio a lo largo de la actividad y ya en la última actividad sobre todo porque les fue bien, cada vez les fue yendo mejor. Si a veces no le iba tan bien, se notaba porque le hacían quizá a la rápida o no se daban el tiempo, pero los conocimientos y ya la habilidad están bien desarrolladas. Así que yo, chiquillos, le agradezco por su respeto en las clases. Quizás no hubo tanta participación, más de algunos que de otros, pero ya el hecho de estar aquí y darse el tiempo, se agradece mucho. Todas mis clases fueron preparadas con mucho cariño, con dedicación, con bastante tiempo, siempre tratando de actualizarme de los temas y viendo qué quizás podría ser de interés de ustedes, o qué les podía gustar, porque ustedes son personas diversas y obviamente quizás no eran del gusto de todos, pero traté de llegar por lo menos a la mayoría. Eso, chicos, les agradezco, espero que les vaya muy bien en esta actividad, que ojalá no sea una lata para ustedes, que se lo tomen como un desafío entretenido, que a los que les gusta dibujar lo dibujen, si necesitan alguna ayuda también,
se me había olvidado decirles que hay un programa que busca en navegador que elimina los fondos de las imágenes, porque a veces uno quiere solamente la imagen y el fondo tiene algunas otras cosas que no nos sirven. Entonces se los voy a enviar con el profesor Reinaldo a su grupo de WhatsApp, que es una página que uno carga la imagen y te borra todo el fondo. Entonces algunos a veces quieren sacar el fondo y les complica. Ya, eso era algo aparte. Y eso, chicos, un abrazo. Espero que ya este fin de año pasen unas lindas fiestas en familia. No sabemos si Nacimiento va a pasar a fase 1, va a retroceder, porque Los Ángeles hoy día dijeron que retrocedieron a fase 1. Esperemos que no, porque es terrible igual estar encerrado sin poder compartir con la familia. Así que espero que sean unas lindas celebraciones de fin de año, una linda Navidad. Lo más importante es compartir en familia, estar juntos y sobre todo en estos tiempos tener una buena salud, chiquillos. Así que cuidémonos, que tengan unas merecidas vacaciones, porque no sabemos qué va a pasar el otro año. Y eso, y les mando abrazos y muchos cariños a todos, chicos. Cuídense. Y no sé qué me quieren decir, si quieren decirme antes de terminar la clase. Estoy para escucharlos ahora, si quiere al final. Chao, profe, gracias. De Chao, nada. profe. Chao, profe. Ya, chao. Gracias, profe, por su dedicación y por su preocupación durante este tiempo de pandemia. Se le agradece mucho. Gracias, Roxanne. Qué bueno que por lo menos se valore eso. Y espero que haya sido el agrado de la mayoría, por lo menos la asignatura, y eso, chicos. Muchos cariños para todos, y que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Usted también, profe. Igual Chao. usted, que la pase bien en las fiestas, profe. Chao. Gracias, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao.